3 puede ser que mandó 2 veces o tengo 2 grupos 3. Bueno, ahí voy a controlar. Una, Enzo Fabro y Matías Sabadini pusieron grupo 3. Grupo 1, Barone no puso el número de grupo. Recuerden, chicos, que siempre nos tienen que poner el número de grupo porque nosotros no los dividimos entre los profes. Entonces, cada profe va chequeando en su casilla de mail, en la casilla de mail que compartimos, va chequeando el número de grupo que le pertenece. Entonces, por ejemplo, los que pusieron grupo 1, Constanza Caminos, está perfecto. Y después tuvo otro grupo que puso el grupo 5, igual después no hay problema porque nosotros yo los tengo identificados quiénes son mis grupos, pero siempre les digo a aquellos que es la primera vez que mandan, siempre me pongan entrega de trabajo práctico número 1, grupo 4, Caminos, Stang o Funes, ¿sí? Porque nos ayudan mucho a identificarlos. El resto de los grupos, recuerden que tienen hasta hoy, hasta las 11:59, por decirlo de alguna manera. Nosotros ya mañana los levantamos y, bueno, vamos a tratar de tenerlos corregidos para dentro de 2 semanas. Son muchos ustedes, así que tengan un poquito de paciencia. Pero bueno, ya estaríamos con todas las entregas y las correcciones del primer trabajo hecho. Con respecto a algunas cuestiones que les quería decir, el tema del parcial, por las dudas, les quería destacar la fecha del mismo. El parcial, ustedes lo tienen para el día 21 de junio, ¿sí? Y las unidades que van a ser evaluadas son las unidades 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 y 12, ¿sí? Eso yo se los había repetido en la clase pasada, pero bueno, por las dudas se los quería volver a reiterar. ¿Tienen alguna duda o consulta respecto a eso? ¿Puede repetir, profe, las unidades? Sí, unidades 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 y 12. Igualmente yo en la parte de avisos se las voy a subir en el aula virtual para que ustedes ya los tengan y la modalidad del examen para que ustedes ya lo sepan. Sí, Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Le quería preguntar, porque nosotros mandamos el trabajo no a la casilla general, sino directamente al profe. Si también la mandábamos a... Claro, somos el grupo 7 y lo mandamos a Guillermo Stang. ¿Al correo privado de Guillermo? Creo que sí, ahí me están diciendo. O confírmame si le llegó ahí, por favor. A ver, sí. Grupo 7 dice. Ball Motors. Sofía Cativeri. Sí, a ver si lo pusieron en copia también al mail de él. No, lo mandaron bien al 5/1. Yo por lo menos no tengo que lo hayan dado en copia, que nos lo hayan puesto en copia. Ah, bien. Gracias. Era eso nada más. Está recibido, lo voy a poner como no leído, por las dudas, para que después Guillermo lo encuentre fácilmente. Pero sí, está entregado. El resto de los grupos que yo nombré, ¿hay alguno de los grupos que lo hayan mandado y que necesite que lo compruebe? ¿Que nos haya llegado? Grupo 13, profe, le llegó. Grupo 13, sí. Gracias. Santiago, ¿con quién trabajaban ustedes? No me acuerdo de la profe, ahí te confirmo. Con la profe Valeria me parece que es, porque yo tengo los primeros números. Pero por las dudas. Después siempre aclárenlo, está bueno que lo aclaren en el correo, pero no hay problema por esta entrega, así que no se preocupen. La modalidad del parcial va a ser lo siguiente. La modalidad del parcial la vamos a hacer de manera virtual, no presencial, y que como yo les había destacado, es un ensayo. Vamos a desarrollar un ensayo donde nosotros les vamos a pasar, bueno, diferentes temas que vinculan a todas las unidades, ¿sí? Desde la unidad 1 hasta la 12, de las que han visto, lógicamente, ni la 3 ni la 4 van a estar incluidas, ni la 10, no sé, están todas, menos las 4, la 5 y la 10, perdón, y 9 y 10. La idea es que nosotros les presentamos un enunciado con una pregunta que vincula los contenidos que ustedes tienen que argumentar y fundamentar según lo que saben. Es decir,
No me tienen que poner la definición de balance de pagos, no me tienen que poner la definición de comercio exterior, no me tienen que poner. ¿Por qué? Porque yo, en la lectura que voy haciendo de su argumentación, me voy a ir dando cuenta si ustedes saben o no lo que es comercio exterior, balance de pagos, tipo de cambio y demás significa, ¿sí? Entonces yo no procuro que ustedes me digan, bueno, según el tipo de cambio que es, no, directamente ustedes van presentando los argumentos con los conceptos que nosotros hemos ido desarrollando. Como yo siempre se lo hice en las modalidades de las clases, yo empiezo dándoles determinados conceptos que son los más importantes y los más relevantes que tienen que tener, ¿sí? Para comprender la asignatura y demás, y después voy planteando cierta argumentación con ejemplos y demás, pero que se remiten a esos conceptos, ¿sí? Que yo utilice. Esa sería un poco la idea del primer parcial. Nosotros nos vamos a conectar online, o sea, por este medio, le vamos a pasar el ID, la contraseña, y les vamos a mandar, ¿sí? No sabemos todavía, yo no sé muy bien, me parece que les voy a quedar directamente una actividad para que nos la suban, entonces voy a poner en el mismo aula virtual, de la A a la M, legajos terminados en 4, 5 y 6, en 7, 8 y 9, les voy a armar diferentes parciales, a los cuales ustedes van a ingresar, los van a descargar, y después las respuestas nos las van a subir ahí, ¿sí? Entonces nosotros les vamos a poder hacer la devolución para que ustedes vean el feedback. Lo voy a hacer por el aula virtual porque históricamente nosotros lo tomamos por el Google Form, o sea que si tengo algún recursante lo he hecho de esta manera, pero ¿qué pasa? Una vez que ustedes nos los enviaban, no lo podían después visualizar las correcciones, o sea, teníamos que hacer otro zoom para mostrar los parciales. Entonces lo vamos a hacer directamente por el aula virtual. Todos tienen acceso al aula virtual, ¿verdad? O sea, todos al día de la fecha pueden ingresar al aula virtual. Recuerden que lo van a rendir en su comisión. O sea, los que están inscritos en el 5 de 1, lo rinden en el 5 de 1, los que están inscritos en el 5 de 2, y así sucesivamente, ¿sí? No importa dónde cursen, sino dónde están inscritos. Está claro eso, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Les pido disculpas, la verdad que hoy no he podido ir. Esta es mi última clase, la última clase que tienen conmigo, y a partir del martes que viene se regularizan las clases presenciales los días martes con el profe Valeria Funes. Hoy me toca mi último tema, y la realidad es que, bueno, ya estoy como demasiado avanzada, entonces por eso no me podía llegar hasta allá a la universidad, no obstante, bueno, por eso estamos acá, así que les agradezco a todos la colaboración. Profe, disculpe. Sí. Creo que el aula virtual es una misma para todos los cursos. Digamos, nos aparecería una opción del curso dentro del parcial. Mira, según como yo la tengo cargada al aula virtual, no. Yo tengo un aula para el 5 de 1, un aula para el 5 de 2 y un aula para el 5 de 3. O sea que yo cargo las cosas de la misma manera, sobre todo los archivos, los documentos, pero en realidad no debería ser como vos me estás mencionando. Debería ser 5 de 1, 5 de 2 o 5 de 3. Yo estoy inscrito en el 5 de 1. Tengo solo Bien, bien. 5 de 1. Ahora no me deja entrar, pero eso recordado. Gracias. Bueno, por las dudas, porque eso ahora sí igual se los voy a mostrar. La ventaja de estar acá es que lo podemos ir viendo todos, pero yo les voy a mostrar. Tienen cada uno, paso a compartir la pantalla. Yo tengo en cada curso, por eso es importante que ustedes realmente comprueben que están conectados al que puedan ingresar. ¿Ven? Así lo veo yo. Yo tengo el 5 de 1, el 5 de 2 y el 5 de 3. O sea, cada uno de ustedes debe tener acceso a una de estas, en la cual está inscrito. Y es muy importante eso, ¿por qué? Porque después si no van a poder subir los estudiantes que quieren rendir con el 5 de 2, como no están en mi lista del 5 de 2, no lo van a poder rendir, no me lo van a poder cargar. ¿Sí? Porque acá me aparece la lista de cada uno de los cursos inscriptos. ¿Sí? Entonces, fíjense, entren, comprueben esto que les estoy diciendo, porque va a ser la modalidad del canal que vamos a usar dentro de 2 semanas, ya no queda nada. De hecho, tienen una clase más con la profe Valeria, la profe Valeria. Sí, 2 clases, perdón, el 7 y el 14, y ya el próximo es el parcial. Con Valen van a hacer, yo me voy a conectar si les es necesario. Si ustedes quieren, me mandan un mensaje por el correo para que quede, digamos, formal, o en la clase que viene, ustedes, si ya se han puesto a estudiar y demás, le piden a la profesora Valeria Funes
y yo me puedo conectar y darles un horario para el repaso, porque bueno, la mayoría de las unidades que van a ser tomadas, evaluadas, las di yo. Entonces ella nos puede dar brindar no sé, unos 30 minutos de clase para que yo entre y hagamos la consulta de última. No me voy a poder llegar hacia la facultad, pero si quieren ponemos un horario de consulta y lo hacemos por el Zoom virtual, ya sea el día martes u otro día que a ustedes les quede conveniente, ¿sí? Eso es lo bueno de poder usar esta herramienta. ¿Alguna otra duda con respecto al parcial? ¿No? ¿Cuánto tiempo de duración vamos a tener, profe? Mira, por lo general nosotros les damos empezaban 18:20 y les dábamos hasta las 8. ¿Cuál es la idea? O sea, ustedes pueden entrar y estar con los apuntes de clase, estar con las filminas que les hemos subido, estar con toda la bibliografía y consultar cosas extras en internet. Pueden consultar todo. Si al final nos van a poner la bibliografía, es decir, si ustedes algo lo sacaron fuera de los artículos que nosotros les dimos, lógicamente, porque nosotros le vamos a dar entre 2 y 3 recursos, que pueden ser noticias periodísticas, pueden ser audios de alguna, no sé, de radio, en el cual nosotros escuchamos alguna noticia que está vinculada al tema. Les podemos llegar a dar un videito corto de YouTube que ustedes analicen. Entonces les vamos a dar diferentes recursos, que esos tienen que visualizar y por lo general lleva entre 15 y 20 minutos leer las noticias, si es noticia, complementarlo con ver los audios y demás. Entonces, en función de esas 3, tienen una pregunta, y esa pregunta tienen que vincular no solamente con eso, sino también con el conocimiento que tienen. ¿Y cuál es la idea? Nosotros no le preguntamos un concepto, ¿sí? Porque si no sería muy fácil hacerlo libro abierto. Como ustedes tienen que vincular y relacionar, la idea es que ustedes por lo menos incorporen al menos 3 unidades en el desarrollo de la respuesta, ¿sí? Entonces, eso nos permite a nosotros ver si ustedes pueden ver la trazabilidad entre los contenidos que hemos estado desarrollando. Entonces, en la pregunta del Mercosur, ustedes tienen que analizar contexto, tienen que analizar regionalismo, tienen que analizar, de pronto, por ejemplo, la unidad de comercio internacional y medio ambiente, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes puedan, con los recursos, identificar más o menos cuáles son el mínimo de unidades que tendrían que estar relacionando o vinculando, ¿sí? ¿Queda claro? Excelente, profe, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda respecto a eso, considerando que es la última clase que tienen conmigo? ¿No? Bueno, ¿qué les voy a pedir, por favor? Que les voy a dar un momentito para que 2 minutitos para que se cambien el nombre, ¿sí? Y se pongan por las dudas comisión, legajo, apellido y nombre, en ese orden, para yo después poder levantar el Zoom y poder ponerlos los presentes. Y les pido que pongan comisión porque muchas veces, bueno, según la modalidad que han elegido, puede que, no sé, alguno sea de otra comisión. Entonces me es más fácil buscarlos después en la lista para ponerlos. Les doy esos minutos para que se cambien y ya después empezamos con el desarrollo. Esta unidad es una unidad muy corta en realidad, donde de alguna manera vamos a ver los diferentes enfoques que hacen el estudio del comercio internacional desde un punto de vista teórico, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando diferentes marcos teóricos y viendo el avance de los paradigmas que nos guían el estudio. Así que no es una clase tan larga y por eso, bueno, cualquier otra duda o consulta yo ya se los dejo para el final, tanto para los grupos que no han entregado y me quieren hacer alguna consulta, como para temas referidos al parcial y demás. Algo importante, la clase pasada en la presencialidad, una compañera me había dicho que el link del libro, del contexto de la unidad número 1, ya no les permitía que ustedes ingresaran. Yo ya le escribí un mensaje al profe Specchia, pero veo que todavía no me lo respondió. Si llega a ser que yo no logro que él me pase el link, vamos a buscar una bibliografía complementaria. Si no, estoy casi seguro que ese libro ustedes lo pueden conseguir en la biblioteca de la universidad y lo pueden fotocopiar en la fotocopiadora de SEBA. En la fotocopiadora de SEBA, nosotros cuando le hemos dejado a ese del libro de la unidad número 1, no está todo el libro.
Hay parte del libro, o sea que si no se pueden acercar a él y pedírselo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Soy Santiago del grupo 5. No sé si profe, pero no sé si les llegó o lo mandamos solamente al profe Stank. ¿Pero usted tiene el mail privado del profe Stan? Esa es mi única duda. Sí, creo que sí, profe. Ah, bueno. El grupo 5, sí. ¿Sofía Mercado le mandó? Sí, exactamente, profe. De 10. Buenísimo. ¿Qué les voy a recomendar? El profe Stan capaz que les pasó su correo privado porque él se incorporó este año en la cátedra. Yo ahora después apenas salgo de la clase voy a hablar con él. Todas las comunicaciones que hagan, como él es profe nuevo, con Vale nosotros vamos, digamos, lo vamos ayudando, vamos chequeando lo que ustedes les van pidiendo y demás. Y nosotros, bueno, lo vamos acompañando a él también, lógicamente las devoluciones que les va haciendo. Entonces, al margen de que les haya pasado su correo privado, sí les pido que si le escriben a su correo privado, lo pongan en copia, ¿sí? Al mail de COMEX, porque para nosotros también nos es más fácil, digamos, si hay algún seguimiento, si después ustedes nos hacen una consulta, profe, yo mandé un mail por tal cuestión. Entonces yo entro, ¿sí? Y puedo visualizar cuál fue la duda o consulta para acompañarlo también al profe, o Valen lo puede hacer lo mismo. ¿Sí? Por eso nosotros con Valen siempre vamos trabajando en conjunto y vamos recibiendo las cosas. O sea que si el profe les pasó, eso queda lógicamente a criterio de cada docente, si les comparte o no su mail privado, pero si yo se los paso, les pido que nos pongan en copia por las dudas para que nosotros les podamos ayudar tanto a ustedes como al profe en las dudas que plantean, ¿sí? Bien, perfecto, profe. Buenísimo. Bueno, acá tengo los grupos que hemos recibido. El 5, el 4, el 3, el 7, bueno, Luchi, que no sé bien de qué grupo es. El 1, tengo 2 grupos 3, así que ahí tengo que verificar cuál es el grupo 3 y cuál cargó mal el grupo, ¿sí? Profe. No, yo que soy Luchi Barone, entre somos el grupo número 1, pero creo que hay otro grupo número 1. Yo también estoy con usted, profe. Sí, veo que tengo 2 grupos número 1. Sí, pero parece que los chicos pusieron grupo número 1 y ahí en su archivo dice grupo número 2. Ah, buenísimo. No te preocupes, Luchi, que yo lo voy a chequear ahora. Después cuando yo me bajo, voy haciendo siempre el clic a quienes me entregaron a tiempo y quienes no nos entregaron a tiempo, porque bueno, lógicamente eso también anota, o sea que de tener algún inconveniente yo le voy a informar, tipo, no sé, grupo 1, no, chicos, ustedes son el grupo número 2, y así sucesivamente con los que se han confundido. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Profe, una consulta. A nosotros cuando mandamos los integrantes del grupo, y nos tocó la profe Constanza, nos dijo que en el asunto teníamos que poner número de grupo 1, profesora Constanza. Pero como en general los grupos somos el grupo número 2. No sé cómo tenemos que hacer, pero cómo mandamos. Tu grupo, o sea, vos sos el grupo 2, pones grupo número 2, Constanza, profe Constanza. Claro, pero la profe nos puso en el mail que teníamos que poner siempre que nos comuniquemos con ella para mandarle un mail, grupo número 1, profesora Constanza contra mí. La profe les ha querido poner como ejemplo grupo número, entonces puso el 1 como ejemplo, en vez de poner el numeral como para que ustedes supieran que tenían que reemplazarlo con el número de grupo designado. Así que no hay problema, Candela. Yo ahora, cuando yo, como les digo, yo levanto los trabajos prácticos míos, voy llenando mi planillita con quienes me entregaron, quienes no, así que ahora les voy a decir, el grupo no es que tengas que poner el grupo número 1, pues si no todos nos mandarían con grupo número 1, sino grupo número. No, está bien. No, igual cuando escribí que puse que somos grupo número 2, así que... Ah, buenísimo. Sí, es más, de acá, de hecho, el archivo mismo dice grupo 2, o sea que no te preocupes. Sí. Listo. No hay problema. Yo envié con el número de grupo 3 y estaba mal. Ahí se lo reenvié como grupo 11, que es el grupo que somos nosotros. Ah, bueno, vamos, Matías, aquí me acaba de llegar, así que no te preocupes. Buenísimo. Buenísimo lo que nos han entregado también por Word, o sea que pueden entregarlo de cualquiera de las dos maneras, así que no tengan problema con eso, porque ahí nosotros les vamos haciendo los comentarios y las sugerencias y demás. Sí, el resto de los grupos que todavía no han entregado, recuerden que tienen hasta las 10:59, hasta las 11:59, ¿no?
Bueno, ahora sí, si no hay dudas, empezamos con la clase de hoy, como les digo, es bastante corta. Ay, perdón. Y después nos volvemos a ver las dudas o consultas que tengan. Y les vuelvo a decir, el material de la unidad 1 ya lo voy a revisar y si no lo consigo el libro ya voy a ver cómo se los pasamos. Y si no les cambio la bibliografía. Y si tienen alguna duda o consulta que quieran que repasemos para la instancia del parcial, les voy a pedir por favor que me lo escriban por mail o se lo hagan llegar a la profe Valeria Funes para ya organizar, ya sea un encuentro virtual con ustedes fuera del horario de clases, donde ustedes se puedan sumar si los que quieren, los interesados, o ver en el horario de clase cómo podemos participar, ya sea con la profe Valeria. No creo llegarme in situ porque ya estoy prácticamente en fecha, pero bueno, podemos ir manejándolo. Seguramente si ustedes me lo piden, algún horario de consulta extra algún día que les quede cómodo y pongo 2 horarios para que ustedes se puedan conectar. ¿Sí? Bueno, la idea de la clase de hoy, esta unidad, la unidad número 12 se llama Variables de la Comercialización Internacional. ¿Sí? ¿Cuál es un poco la idea de la clase? Profe, sí. Disculpe, estamos viendo el mail todavía. ¿No se cambió? Yo lo cambié No. de pantalla. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Gracias. Porque había cambiado de pantalla y se ve que no se cambia. ¿Ahí estamos? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Buenísimo. Bueno, como les decía, nosotros vamos a ver las variables de la comercialización internacional, es decir, ¿cuáles son aquellos aspectos que a lo largo de la historia, podríamos decir, y del estudio y del avance de la disciplina del comercio internacional han sido tenidas en cuenta en cada momento, ¿sí?, para estudiar el comercio internacional? Como yo les había dicho, esta es una materia, digamos, del campo de las ciencias sociales, donde entonces nosotros vamos cambiando los diferentes paradigmas que guían el estudio, ¿sí?, de la misma, y entonces eso se recorta en diferentes momentos históricos. ¿Por qué? Por una manera de comprender el mundo, por un problema en el cual se tratan de solucionar determinados problemas que hacen al comercio internacional. Lógicamente nosotros hoy nos encontramos trabajando sobre cuestiones medioambientales, ¿sí?, y sobre todo lo que son las certificaciones y las barreras arancelarias y pararancelarias con la Organización Mundial del Comercio. Y esta organización, como ustedes ya saben, no existía tiempo atrás, ¿sí?, porque recién nace el 1 de enero de 1995. Entonces, previamente a eso, bueno, ¿cómo nos manejábamos? ¿Cómo nos poníamos de acuerdo? ¿Cuáles eran los paradigmas? ¿Cuáles eran los temas más importantes? Y sobre qué versaba el análisis propiamente dicho del comercio con las regulaciones que se iban dando. Esas son las cuestiones importantes, ¿sí?, que nosotros vamos a ir trabajando, y eso es la perspectiva que ustedes tienen que tener. Los diferentes momentos de historia, cada uno con un paradigma, y hoy tenemos un modelo establecido que también guía el estudio y guía, ¿sí?, la estrategia que las diferentes empresas toman a la hora de exportar. Nosotros vamos a ver que desde el 1700 a la actualidad, que fue básicamente cuando empezaron los flujos comerciales con muchísima intensidad, por muchísimos motivos, principalmente tenemos que en 1500, 1492 en adelante, tenemos el descubrimiento del continente americano, la formación de diferentes colonias, y con las colonias que la apertura comercial, en donde habíamos hablado ya de esta política del extractivismo, es decir, los países que habían descubierto, por decirlo de alguna manera, entre comillas, los nuevos territorios, sacaban, extraían todo lo que querían, ya sea de los recursos naturales y no naturales, de esos nuevos territorios, y los llevaban, ¿sí?, a estas monarquías o estados absolutos que podíamos hablar que había en ese momento. ¿Por qué digo que a partir de 1776, propiamente dicho, empiezan a haber paradigmas que guían el estudio? Porque, bueno, sabemos que empiezan a independizarse las primeras colonias, ¿sí?, de este primer modelo que se había surgido en la expansión territorial del mundo con los descubrimientos de estos nuevos territorios. Entonces eso permite que ahora sí, no era como antes que ellos venían, extraían todo, se lo llevaban y lo comercializaban en
en sus territorios, sino que tenían que propiamente ya negociar, generar acuerdos con estos nuevos países o estados independientes, ¿sí? Principalmente en 1776 tenemos la independencia de Estados Unidos, y desde ahí en adelante se empieza todo una nueva apertura y una creación de nuevos estados que antes no existían. El primer modelo o paradigma teórico que va a ser abordado es el de las ventajas absolutas, ¿sí? Que básicamente, cuyo creador es Adam Smith. Adam Smith en realidad escribió La riqueza de las naciones, y justamente se lo denomina como el padre, ¿sí?, del liberalismo. ¿Por qué? Porque él es el primero en escribir de esta teoría, que es la troncal y la fundamental del modelo capitalista, que hace alusión a la mano invisible del mercado. Es decir, que en realidad los estados no tenían que participar en ningún sentido de las diferentes políticas económicas y macroeconómicas de los estados, porque siempre los estados iban a lograr, iban a perjudicar esta libertad del mercado, donde justamente va a ser la oferta y la demanda la que va a determinar cuáles son los productos que hay que tener, los productos que uno tiene que, en los cuales tiene que especializar la producción, porque la fijación de los precios, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado, por ejemplo, el precio del tipo de cambio? Bueno, la fijación de los precios internacionales de determinados productos iba a estar dado justamente por esta oferta y esta demanda. Por eso se lo concibe Adam Smith como el padre del capitalismo. Entonces, la primera paradigma va a ser el de decir, bueno, los países, ¿por qué comercializan? ¿Por qué Argentina se especializa en la producción de vinos? ¿Y por qué España se especializa en la producción, bueno, vamos a poner Italia, en la producción de autos, ¿sí? ¿Por qué cada uno de nosotros nos especializamos en algo y por qué comercializamos entre sí? Bueno, le decía, bueno, esto es por las ventajas absolutas. Dice, en función de los diferentes factores de la producción, que ya los habíamos visto nosotros en el capital, trabajo, tecnología, según esos factores, los estados se especializaban en la producción de una u otro bien, ¿sí? Y entre ellos intercambiaban autos por vinos y vinos por autos, básicamente, ¿sí? Entonces yo no me dedicaba a la producción de autos porque era ineficiente. Entonces los precios, si yo producía autos, en realidad van a ser mucho más caros que los de Italia, y por tanto, porque estratégicamente, por mis recursos naturales, por mi capacidad tecnológica y por por la mano de obra, yo me especializaba en tal o cual cosa. Ahora, ¿qué pasó? En realidad, en primer lugar, teóricamente estaba fantástico el modelo de las ventajas absolutas, pero partíamos de una inequidad dada porque en realidad no todos los estados que empezaban a formar parte de este mundo, que se había expandido territorialmente, en el cual estaban surgiendo nuevos estados, ¿qué había pasado? Bueno, dijeron, pero nosotros no nacimos todos igual, porque de hecho, la realidad es que los países del centro, nosotros decimos centro lo que es Europa, ¿sí?, y la periferia serían todos los otros países que eran las excolonias, no nacimos desde un punto similar, ¿sí? Es más, nosotros vinieron, nos extrajeron todos nuestros recursos, nosotros quedamos siendo estados muy pobres y debilitados en aspectos políticos, sociales y económicos, con una fuerte dependencia a los países del centro, los que eran las metrópolis, y de hecho la realidad es que frente a esta dependencia, nosotros tampoco habíamos tenido la libertad de decidir realmente en qué nos queríamos especializar. ¿Por qué? Porque en definitiva, en esta división internacional del trabajo que se había dado, a nosotros nos habían dicho que, bueno, como nosotros teníamos un buen clima y una gran extensión territorial, con condiciones excelentes para la agricultura, nos teníamos que dedicar a la agricultura y el ganado. Pero no se desarrollaron, por ejemplo, las industrias que después nos permitían a nosotros, de pronto, tener productos con un mayor valor agregado. Nos dijeron, no, ustedes hacen la materia prima, punto. Y nos quedamos ahí. Entonces, lógicamente, que en esta balanza de pagos, entre la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, nuestra balanza comercial siempre era deficitaria. ¿Por qué? Porque nosotros vendíamos el cuero y después importábamos la bota.
¿sí? Entonces, lógicamente, el precio de la bota, porque tenía mayor valor agregado, era mucho mayor al del cuero que nosotros les vendíamos. Entonces ahí empezamos con los grandes problemas macroeconómicos, diferentes déficits y por ende crisis del sistema de nuestras balanzas de pagos que se traducían en crisis lógicamente internacionales. Por lo que David y Ricardo, viendo, aparte no solamente esto que yo les decía, de que el modelo de ventajas absolutas no siempre uno intercambia autos por vino, sino que ya había estados que habían logrado, pese a partir de condiciones completamente distintas o inequitativas con las metrópolis, por sus recursos, por su tecnología, por su capital, habían logrado tener un gran crecimiento en un corto plazo. Ergo, la situación de Estados Unidos. No sabemos que Estados Unidos, digamos, logró no solamente ser después el padre de la democracia, como valor existencial, los principios de la democracia, que eso se llevaron a todos los otros países, no solamente de América, sino también de Europa, en sí mismo el valor de la república, ¿sí? Que aparece en todas las cartas magnas, en todas las constituciones del mundo, sino que también había tenido un gran crecimiento exponencial en términos económicos. Se veía que, bueno, no siempre nosotros exportábamos vinos por autos, sino que podía pasar que nosotros exportáramos autos por autos. Entonces él va a hacer referencia y decir, bueno, en realidad las ventajas, nosotros no comercializamos con otros estados por las ventajas absolutas, sino que comercializamos por las ventajas comparativas. ¿Qué básicamente qué es lo que van a tener las ventajas comparativas? Digamos, la diferencia dada por el costo de oportunidad de producir tal o cual cosa con respecto a otra. Entonces los países se van a especializar en la producción de aquel producto en el cual tiene mayores ventajas comparativas, ¿sí? Y no absolutas. Después de este paradigma vinieron muchos otros, como por ejemplo el modelo Hertz-Rolling y un montón que básicamente lo que analizaban en profundidad era este gran crecimiento exponencial de Estados Unidos, este gran poder macroeconómico y este gran poder en el comercio internacional propiamente dicho. ¿Sí? No nos vamos a remitir a verlos todos, ni tampoco los vamos a ver con profundidad, porque no es la idea que ustedes salgan acá siendo economistas que puedan asociar cada uno de ellos, pero sí tener como la visión de que en realidad el comercio internacional, ¿sí? Y los paradigmas que nutrieron su estudio han ido variando en el paso del tiempo según cada uno de estos paradigmas. Y nosotros terminamos, ¿sí? Sobre todo ya en el siglo XX, con el modelo, mediados del siglo XX, con el modelo de las ventajas competitivas, que es un modelo que sigue vigente hasta el día de la fecha, con lógicamente evolución y aportes de diferentes teóricos que también estudian las ventajas competitivas y sobre qué se basan. ¿Por qué? Porque las ventajas competitivas que van a decir que en realidad los países van a procurar comercializar aquellos bienes donde ellos desarrollan ventajas competitivas. Y estas ventajas competitivas están principalmente centrados, ¿sí? En la diferenciación que ellos pueden lograr de su producto con respecto a la competencia. ¿Sí? Entonces, van a luchar, ¿sí? Según tres estrategias que son las genéricas de las ventajas competitivas, pero que no son las únicas, ¿sí? Y que, como yo les digo, en función de la coyuntura y de las diferencias han ido variando. Es la lucha por ser el producto de más bajo costo, la diferenciación del producto, bueno, como yo decía, la competencia, y también estratégicamente limitarse a una porción del mercado. De hecho, desde acá, con el modelo de ventajas competitivas, viene una herramienta muy utilizada en el comercio internacional, si no les diría que es la más importante, que es la que hace el marketing internacional, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener diferentes estrategias, y esas estrategias vamos a posicionarnos según la que nosotros consideremos como estrategia de marketing que sea la más importante. De hecho, eso lo van a trabajar mucho con Vale cuando vean marketing internacional. Bueno, Sí, que vendría a ser las 4P. Sí, Martín. Me parece. Ahí se abrió. Vamos a... Más todavía si están apurados. Ahí está. Entonces, la idea, justamente,
va a ser ver estas estrategias de marketing y cómo nosotros desarrollamos ventajas competitivas para diferenciarnos de nuestra competencia y generar un mercado meta en función y el metamercado, es decir, ¿a dónde nos queremos apuntar? ¿Cuál va a ser nuestro nicho de mercado? ¿Qué necesidad realmente puedo cubrir? Porque nosotros tenemos muchas lapiceras. Tenemos las Bic de plástico común y corrientes, tenemos los bolígrafos, tenemos un montón de distintas lapiceras. Bueno, ¿cuál es el nicho de mercado? Porque no es lo mismo regalar para un cumpleaños que yo te caiga con un estuche de las 4 Bic de colores a que te caiga con una Parker. ¿Por qué? Porque claramente, ¿sí?, la estrategia y la elección del mercado meta de las lapiceras, del mercado de las lapiceras, varía. ¿Sí? Varía en función de estrategias que hacen al precio. Por ejemplo, lógicamente, una Parker no la puede tener cualquier persona. El cartucho de Parker es justamente por el precio que tiene en sí mismo el estuche, no la tinta que contiene, hace que los estuches sean recambiables, ¿sí? Entonces, las que no, porque tenemos hasta Parker que son de oro. Entonces, esa diferenciación que nosotros vamos a hacer. Entonces, un mismo producto, que puede ser una lapicera para escribir, varía su precio y la elección de su mercado meta en función de muchísimas variables que hacen al precio, al producto, a la plaza y a la promoción que yo haya elegido para diferenciarme de esta competencia. Y eso es lo que hacen las ventajas competitivas. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Sí. no me queda bien claro todavía la diferencia entre comparativo y, creo que comparativo era el anterior, y competitivo, porque en el comparativo no se estaría también como especializando o apuntando un nicho, en vez de apuntar a todos los productos, apunta al nicho, por ejemplo, de consumidores de vino, en vez de consumidores de queso u otra cosa. Claro, no es lo mismo. Las ventajas comparativas, básicamente lo que trataban de explicar era cuando de pronto los estados comienzan a producir, estamos como en una primera parte de la división territorial, digamos, de los estados, de la independencia de los estados, y entonces lo que procuraba entender el modelo de las ventajas comparativas es por qué los estados comercializaban entre sí autos por autos, ¿sí?, o vinos por vinos. Que el modelo de las ventajas absolutas consideraba que no. Si yo producía vinos, vendía vinos por autos, y si producía autos, eran autos por vino. El modelo de ventajas comparativas, es decir, en realidad, empezábamos a ver en términos comerciales que había estados que habían logrado, pese a la División Internacional del Trabajo, pese al paradigma de las ventajas absolutas, a producir tantos vinos como autos. Entonces, ¿por qué este país producía vinos, autos, y lograba comercializar vinos por autos, vinos por vinos y autos por autos? ¿Me explicó? Entonces, no estaba basado en las ventajas competitivas propiamente dicho, sino en una nueva realidad, en una nueva coyuntura de los estados. Pero lo que decía él es, yo voy a elegir producir tal o cual cosa según el costo de oportunidad. Yo la verdad es que no les hice el cuadrito para que ustedes lo entiendan. ¿Qué va a decir? Pero voy a tratar de hacerlo para que ustedes más o menos de un punto de vista un poquito más teórico lo puedan entender. Ay, no sé si, bueno, este es bastante mal la pizarrita esta. El modelo de ventajas absolutas procura ver por qué nos íbamos a especializar. Entonces él decía, bueno, nosotros tenemos, vamos a hacer así, un país A y un país B, ¿sí? Este país A y país B tienen, por ejemplo, en cuanto al factor hora, o las horas hombre trabajada, no sé, para la producción de vino y para la producción de autos. Entonces este modelo que decía, bueno, el país A, para producir vinos, necesita 1 hora, necesita 8 hombres para hacerlo en 1 hora, por ejemplo. En cambio, el país B necesita 6. Y en cambio, para la producción de autos,
el país A necesita 16 horas, no, sería 6 horas, porque acá si no, bueno, sí, no, 16 horas, pero el país B necesita 18 horas. Entonces, en función de esta diferencia, va a decir, bueno, el país A tiene ventajas absolutas en la producción de vino y el país B tiene ventajas absolutas en la producción de autos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, sí, está bien, porque yo, a ver, en vinos, no, sería el país A tiene ventajas absolutas para la producción de autos, porque tengo menos horas de trabajo que el país B, y en cambio el país B tiene ventajas absolutas de producción de vinos, porque tengo menos horas comparativamente al país A en la producción. ¿Ven ahí la diferencia de las ventajas? Entonces, como yo tengo ventajas en las horas de trabajo, cada uno se va a diferenciar según las ventajas absolutas. Algo requete simple. ¿Sí? En cambio, el modelo de ventajas comparativas sobre este mismo cuadro, él va a decir, no, pero acá nosotros lo que tenemos que hacer es el costo de oportunidad. No las ventajas absolutas en sí mismas, sino el costo de oportunidad. Y acá les planteo una fórmula que es un poquito más compleja y encima no tengo para hacer cuadrito, que me sería más útil. Pero básicamente el que va a decir, vamos a basarnos en las ventajas relativas. Entonces él lo que iba a calcular es, para el país A sería 8 dividido 6, y para el país B, 6 dividido 8. Y a ello mismo lo vamos a hacer con respecto a los autos, ¿sí? Bueno, perdón el gráfico. Con los autos vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a decir, bueno, para el país A es 16 sobre 18, y para el país B sería 18 sobre 16. ¿Sí? No tiene nada que ver con la estrategia que yo después utilizo para diferenciarme de la competencia. Es simplemente el modelo de ventajas comparativas, yo tengo que calcular el costo de oportunidad. Para calcular el costo de oportunidad, no yo tengo que hacer sobre ventajas relativas, es decir, sacar el cálculo y de ahí sacar. Entonces yo, por ejemplo, veamos, yo justo acá tengo la calculadora. Entonces, para la producción de vinos, el país A va a ser 8 dividido 6, me da, bueno, sería 8 al 100, 6. Me da 0,75, vino, auto. Entonces, acá me da 0,75. ¿Sí? Con respecto al país B, me da 1,33. Y el país auto, 16, 8. Me daría 88, 0,88, perdón. Y bueno, acá yo puse mal los valores. No, 1,2. 1,2. Entonces, según el modelo de acá, fíjense que el país
B, según la comparación, los valores relativos, el país B en realidad se especializaría en la producción de autos, mientras que en el modelo es ventaja absoluta premiado al revés, y el país A se especializaría en la producción de vino. Eso es lo que hace alusión la diferencia entre las ventajas comparativas con el modelo de ventajas absolutas. Fueron dos teóricos liberales, Adam Smith y David Ricardo, y cada uno plantea, ¿sí?, según un momento dado de la historia y de diferentes circunstancias, y después de diferentes variables que se tienen que analizar, esto sí, y dice un montón de variables, para decir por qué existe el comercio internacional, es decir, por qué los países comercializan con otros y no se dedican, por ejemplo, a la producción de vinos, autos, huevos y carne, ¿sí? ¿Por qué no hacen todo cada uno de sus estados? Y no, porque en realidad pierden el costo de oportunidad, porque si nosotros vemos el costo de oportunidad, en esta comparación relativa de la producción de los bienes, nos vamos a dar cuenta que a él le conviene especializarse en la producción de vinos y comercializarlos, y no hacer vinos y autos, ¿sí? Esa es la idea. ¿Ahora sí te ayudé, Pablo, o no? Sí, ahora se entiende mejor. Gracias. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Una vez que se establece, bueno, los países comercializan, ¿sí? El capitalismo en sí mismo y el liberalismo como modelos y paradigmas que guían, ¿sí?, a la gobernanza global y a la estructura internacional de los estados, nos va a decir que en realidad nosotros vamos a comercializar, ¿sí?, porque está dentro de las premisas básicas del modelo liberal, ¿sí? Por eso no existen estados que no quieren comercializar con otros, y de hecho una de las primeras penalizaciones que nosotros tenemos cuando hay algún estado que no cumple con alguna regulación normativa internacional está dada por justamente la penalización económica, es decir, dejamos de comercializar con este estado, ¿sí? Y los estados que no forman parte del comercio internacional, ergo, por ejemplo, Cuba, están completamente apartados, ¿sí?, del sistema internacional, que eso es lo que habíamos venido discutiendo, sobre todo cuando vimos la unidad de organizaciones internacionales. Entonces, una vez que esto ya estaba acentuado, que la realidad es que se daba por hecho la comercialización entre los estados, entonces nosotros nos poníamos a averiguar, decíamos, bueno, pero entonces, ¿en qué se basan los estados y las empresas? Porque en realidad nosotros sabemos que nosotros producimos un montón de cosas, pero no todas esas cosas que producimos internamente las comercializamos. Entonces surge en el siglo XX justamente porque aparte piensen que habíamos pasado por la revolución industrial, estábamos en plena imposición, principio del siglo XX, del Fordismo, ¿sí?, como modelo, digamos, de producción en serie. Entonces decimos, bueno, pero a ver, por tanto, no todos esos autos y esa producción podíamos volcar en un mercado interno porque no había la demanda para volcar en un mercado interno. Dijimos, bueno, a ver, pero ¿cómo podemos hacer? Porque de pronto está Ford en Estados Unidos produciendo autos, está Honda en Japón produciendo autos, y bueno, no sé si están autos, chicos, así que ustedes me ayudan, está Renault en Italia produciendo autos. Ahora, ¿por qué Honda no cubre directamente la demanda de Japón? ¿Por qué Ford no cubre la demanda solamente de Estados Unidos? ¿Y por qué Renault no cubre solamente la demanda de Italia? Porque en realidad hay cuestiones diferenciales, hay cuestiones de gusto, hay cuestiones de precios, hay cuestiones estratégicas de nicho de mercado que cada uno quiere cubrir. Entonces, por ejemplo, y después lo vamos ampliando la cantidad de productos similares que se van generando para diferentes públicos. Y ahí es cuando yo les decía que este modelo de las ventajas competitivas, en un mundo que cada vez se va acercando, pese al distanciamiento, se va acercando y se va haciendo mucho más chiquito, que después nosotros vamos a terminar hablando en el 70-80 de la globalización propiamente dicha, va haciendo que, bueno, que, a ver, los mercados son cada vez más grandes, porque son cada vez más internacionales, pero yo para tener éxito o no en la operatoria del comercio internacional, tengo que desarrollar una diferenciación con aquellas empresas que producen bienes similares a los nuestros, ¿sí? Y por eso yo les hablaba de las estrategias de marketing, que surge el marketing internacional como una disciplina entre los 30 y los 40, y después se empieza a posicionar fuertemente como una disciplina y un área de estudio académica y en el ámbito profesional a partir de la década de los 50, ¿sí? Es decir, bueno, paren, ¿no? Acá hay diferentes estrategias, hay diferentes modelos, y que nosotros podemos diferenciarnos por el precio, nos podemos diferenciar por la plaza que queremos cubrir,
nos queremos diferenciar por la promoción que hacemos en torno al nicho del mercado que vamos a elegir. No es lo mismo lo que era un Forte, o no es lo mismo decir, bueno, sí, el Ferrari es un auto como cualquier otro, pero bueno, lógicamente por el precio que tiene, no todos podemos acceder a un Ferrari, ¿sí? Y de pronto hay un nicho, ¿sí?, de personas que comprarían un Ferrari, y hay otros que seguramente acá, teniendo la plata, no se irían a comprar un Ferrari porque no lo consideran que satisfaga sus necesidades, porque también sabemos que el consumidor, cada uno de los consumidores tiene diferentes necesidades, y que en eso hace la selección de su producto, ¿sí? Entonces, por eso es la diferenciación de esos tres paradigmas. ¿Ahora quedó más claro? ¿Pablo? Sí. Sí, ahí se entendió un poco más entre comparativo y competitivo. Buenísimo. Igualmente, yo creo que si no te terminaste de entender, no te preocupes, porque cuando nosotros veamos marketing internacional con la profe Funes, va a ser mucho hincapié en esto, entonces vas a ir viendo las diferentes estrategias, y de hecho ustedes terminan como haciendo un análisis justamente de la selección del mercado meta, planteando cómo se diferenciarían de la competencia, ¿sí? Y entonces ahí quizás terminamos de cerrar. No obstante, vamos a avanzar un poquito más. Voy a dejar este lápiz. Claro, o sea, el comparativo sería más en cuanto a las capacidades productivas, el competitivo más en cuanto a la diferenciación desde un punto de vista de marketing, o de qué nicho apunta o qué segmento apunta. Claro, la comparativa está más vinculada a por qué comercializamos batatas por máquina de coser y máquina de coser por batatas. O sea, cómo el país elige qué. Las ventajas competitivas en realidad va a decir, es como que hasta cambia de visión. Pasa directamente la responsabilidad más a las empresas propiamente dichas que al Estado en sí mismo, sobre lo que el Estado elige como un área estratégica o no. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el Estado hoy en día, no sé, elige el software como área estratégica como el servicio de software como área estratégica, y en otros momentos de la historia ha tenido otros, ¿sí? Nosotros sabemos que históricamente nosotros hemos pasado de la selección de diferentes productos que los consideramos estratégicos. No obstante, las empresas en sí mismas son las que procuran, en esta lógica capitalista, ampliar sus mercados más allá de las regulaciones propiamente de los estados. Y son las que generan, ¿sí?, las estrategias para salir e internacionalizarse. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, sí, no sé, hoy nos dedicamos a la producción de determinado bien o servicio, y sin embargo no es que Arcor va a dejar de funcionar, ¿sí?, e internacionalizarse y exportar. ¿Por qué? Porque ellos plantean internacionalización, y el esquema de internacionalización bajo las ventajas competitivas van analizando los mercados y viendo cómo se pueden ingresar en esos mercados, ¿sí?, y cómo pueden generar la oferta y la demanda exportable. Por ejemplo, un caso ustedes saben que nosotros tenemos que cubrir determinada demanda nacional para poder generar esa oferta exportable y poder exportar, digamos, ese sobrante. Cuando Arcor decide posicionarse en Perú, el producto que empieza a comercializar es el bonobón, el clásico bonobón, ¿sí?, de relleno de manteca de maní. Tiene tanto éxito que nosotros, que Arcor tenía que generar, digamos, no podía generar mayor volumen en cuanto a la producción del bonobón, porque había sido tan amplia, digamos, la demanda, sí que tenía que cubrir, y allá solicitaban el bonobón, no solicitaban otro producto, que estratégicamente, si ustedes se ponen a ver, fue cuando acá salen los primeros, no me acuerdo cuál fue el primero, porque después salieron muchos tipos de bonobón, pero creo que fue así el bonobón de chocolate, o el bonobón Oreo, o un tipo de bonobón especial que el relleno de adentro no era el de la manteca de maní, que era el que estaban requiriendo en Perú, sino que era otro. Entonces acá lo sustituyen, ¿sí?, para cubrir la demanda nacional y generar una mayor oferta exportable capaz de cubrir esa demanda que ellos habían tenido en Perú. Entonces, fíjense
cuáles son las diferentes estrategias, entonces no nos importa si el Estado nos dice, bueno, ahora tenemos que producir tal cosa, porque después está también la fuerza y la potencia que imprimen las diferentes empresas que son líderes en la internacionalización y que son también las que marcan cuáles son las necesidades en los ámbitos regulatorios, ¿sí? Para decir, bueno, dónde decidimos invertir, dónde no decidimos invertir, dónde decidimos vender, dónde no decidimos vender, ¿sí? Y nosotros lo vemos eso diariamente acá con las cadenas que abren y cierran de otras diferentes marcas. O sea, a ver, vender en países como nosotros para Falabella dejó de ser redituable y rentable, ¿sí? Y no lo posiciona como una mejor empresa internacional. Entonces Falabella directamente en la pandemia se fue, ¿sí? Nosotros históricamente tuvimos casas muy grandes como Gap, como Zara, un montón que decidieron irse o no ampliarse geográficamente en nuestro territorio e irse a otros, por diferentes cuestiones. Entre esas, podemos ver que la estrategia de marketing, la estrategia que ellos van utilizando, no les convenía posicionarse en países como los nuestros, ¿sí? O que no hacían, digamos, la maximización de ganancias. Entonces, ahí vamos viendo cómo el marketing, junto con las ventajas competitivas, se van alineando en esto que es el estudio del comercio internacional propiamente dicho. Bueno, acá justamente yo me adelanté un poquito a plantear los diferentes paradigmas para que vean que dentro de las ventajas competitivas no siempre el paradigma fue igual, ¿sí? En realidad también fueron cambiando. En 1937, Coase, que también está muy vinculado al estudio del marketing internacional, plantea por primera vez este modelo de ventajas competitivas que deja de lado a las ventajas comparativas como base troncal para entender el comercio internacional, pero lógicamente con esto que yo digo, con la coyuntura, con la movilidad y con las diferentes cuestiones que hacen la realidad internacional, ese paradigma va mutando, ¿sí? Entonces Coase es el primero a hablar de estas ventajas competitivas, de cómo diferenciarme. Tuning va a ser el que va a hablar de las estrategias conjuntas con el área de marketing internacional y establece, como yo les venía diciendo, el marketing internacional como un posicionamiento. Y Uppsala va a hablar, ¿sí? Ya en una nueva realidad, en un nuevo siglo, sobre otras necesidades que estaban haciendo, digamos, alusivas a esto, es decir, las ventajas competitivas son muy importantes, pero no nos tenemos que olvidar, sí, que también existe un mundo al cual nosotros tenemos que ayudar. En este marco de lo que yo les venía hablando, sobre las cuestiones medioambientales o de bienes públicos que se consideran dentro de la economía, cuyo interés es de todos. Entonces dice, bueno, hoy ¿cómo va a ser esa diferenciación? Bueno, esta diferenciación va a venir dada por algunas cuestiones que no son inherentes al aspecto puramente privado, sino que también hacen al conocimiento o al trabajo conjunto por bienes públicos que hacen, por ejemplo, las cuestiones medioambientales. Entonces las estrategias van cambiando y van modificándose en torno a eso. Pero siempre bajo el lema de las ventajas competitivas, que es el modelo que está vigente desde el 37 hasta la actualidad y todavía no ha logrado ser superado, ¿sí? ¿Y por qué no ha logrado ser superado? Porque en realidad lo que las empresas se han dado cuenta es que hay una cuestión muy vinculada a lo que es la gestión de la calidad de los mercados globales. Entonces, sabemos que una empresa cada día que pasa, a la hora de decidir internacionalizarse, se va a manejar en contextos mucho más competitivos y mucho más cambiantes. Y de hecho, las herramientas o instrumentos que va a utilizar, ¿sí?, para lograr posicionarse internacionalmente, vienen de estudios también mucho más complejos. Entonces, el paradigma, digamos, que se empieza a utilizar es este de la gestión de la calidad de los mercados. ¿Qué va a tener en cuenta la gestión de la calidad? Básicamente dos procesos. En primer lugar, cumplir lógicamente con satisfacer las demandas de los clientes, demandas que son cambiantes y las cuales yo tengo que conocer. Entonces, tengo que hacer análisis muy pormenorizados de diferentes cuestiones como son, por ejemplo, los inventarios y las ventas, y de las ventas, por ejemplo, cuáles son las devoluciones que yo voy teniendo de los diferentes productos. Entonces, en la lectura, yo voy conociendo, ¿sí?, las demandas de los clientes, cuáles productos mejor satisfacen y cuáles son las estrategias que mejor satisfacen a esas necesidades. ¿Es la diferenciación del precio? Es decir, ¿siempre los consumidores realmente buscan tener el precio más bajo?
o no. O en realidad, justamente hay marcas que se posicionan de manera internacional porque tienen precios más altos y no siempre ese precio está ligado a una mejor calidad de producto, pero sí a una posición de marca o imagen que han logrado en determinado mercado. Y, en segundo lugar, la mejora continua de los productos, servicios y procedimientos. De hecho, si nosotros vemos, las primeras ISO están muy vinculadas a el control de la calidad de los productos propiamente dichos, y después las ISO se van ampliando, ¿sí?, a la parte de gestión de la empresa, parte procedimental, y también, bueno, después se va ampliando hasta otros temas que van siendo vinculantes y relevantes para los diferentes momentos históricos. Entonces, recién imagínense que en el 2015, en el 2015 se incorporan las primeras ISO vinculadas al análisis del impacto medioambiental, cuando antes no existían. ¿Por qué? Porque era un requerimiento desde la coyuntura del momento en aras de lograr, digamos, un posicionamiento de la cuestión medioambiental como diferencial en la calidad de los productos y que es la vanguardia del día de la fecha, o sea, tanto en el ámbito público como privado. En cuanto a la gestión de la calidad, nosotros vamos a ver que están la política de la calidad, el objeto de calidad y la planificación. Ustedes tuvieron ya la materia de comercialización, ustedes con Valen van a trabajar mucho el tema de planificación estratégica, pero básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa que decide internacionalizarse y los estados también en la imagen país que deciden construir, generan una política de calidad. ¿Qué vendría a ser la parte política de calidad? Bueno, cuando yo decido cuál va a ser la visión que nuestro estado o nuestra empresa va a tener en torno al concepto de la calidad y hacia dónde va a apuntar esa calidad. ¿Sí? Va a apuntar hacia el producto, va a apuntar hacia el proceso, va a apuntar hacia los servicios de postventa que yo desarrolle. En función de esa política de calidad que yo planteé como empresa, voy a lograr establecer los objetivos de esa calidad. O sea, bueno, si yo estoy hablando de que me voy a basar en el producto, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de calidad? El objetivo de calidad va a ser mayor durabilidad, o sea, tiene que ver con las características propiamente dichas del producto. La durabilidad, la extensión del ciclo de vida, en ese sentido, justamente por la durabilidad, puede ser, hoy en día estarían en boga, por ejemplo, cuáles son los materiales que yo utilizo para la elaboración del producto, o después cómo puedo reutilizar una vez que el ciclo de vida del producto finalizó y ese producto murió, bueno, cómo vuelve a insertarse, ¿sí?, en el ámbito productivo, ¿sí? Y en función de eso logró hacer la planificación. Entonces, esta planificación, lógicamente, siempre tiene que estar ligada a esa política de calidad elegida, al objetivo propiamente dicho, y a cómo voy a desarrollarlo. Entonces, esta planificación viene dada por el planteamiento de los objetivos, y después de los objetivos generales están los objetivos específicos, donde ya determino cuáles van a ser las tareas propiamente dichas que tengo que hacer para lograr ese objetivo, y después los objetivos operativos, es decir, bueno, cuáles van a ser las áreas que van a estar vinculadas, tienen que ser mensurables para yo poder después evaluar y decir, bueno, esto estaba bien o esto estaba mal, ¿sí? Bueno. Acá estaba lo que les decía, que me adelanté a las filminas. La política de calidad es si es un producto o un servicio, cuál es nuestro cliente ideal, cuál necesidad podemos cumplir, cuáles son las diferencias con la competencia, cuál es el futuro de la empresa, ¿sí? Y esto, muy importante, ¿se comunica al resto del personal o es algo que solamente sabe la parte gerencial? Porque si es solamente lo que sabe la parte gerencial, por lo general las políticas de calidad tienden a fracasar porque tienen que estar de alguna manera comunicadas a todas las empresas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los empleados se sientan parte de esa política de calidad. Si no, el empleado se remite solamente a hacer tal o cual cuestión operativa desligada completamente de las otras áreas y por tanto nunca se involucra o siente pertenencia
con la empresa por la política de calidad. Los objetivos, bueno, como les decía, siempre tienen que ser mensurables, procuran en el ámbito privado, siempre van a lograr buscar por lo menos la satisfacción del cliente y van a procurar lograrla. Y la idea es que nosotros haya una revisión periódica, ¿sí?, para lograr su medición, control y análisis. Entonces, en cualquier caso de que hay algo que no se haya cumplido, yo puedo determinar cuál fue o cuál creo que fue el motivo por el cual no se logró y en función de eso reevaluar o replantear los objetivos. Y por último, volvemos acá con la importancia de esto de a quién lo comunicamos. Acá yo no sabría si todos nos sentimos parte de la misma política, sino quiénes son, ¿sí?, los que tienen que saber, ¿sí?, cuáles son los objetivos para poder trabajar. Por lo general, ya no van a ser los operarios, sino van a ser los mandos medios, los que conocen ya el objetivo, probablemente dicho, de la empresa, y son los que van a plantear las líneas de trabajo y las planificaciones, estrategias de cada área para lograr cumplir con dichos objetivos, ¿sí? Y por último, venimos y vemos lo que es esto de la planificación, es decir, qué se va a hacer, cuáles son los recursos que necesitamos, cuáles van a ser los responsables, cómo vamos a evaluar esos resultados, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, ya en 10 minutos terminamos. Nos quedan ver dos cuestiones muy específicas, y ya estamos terminando, nos quedan 5 filminas. Bueno, una cuestión muy importante que hace, que hace a estas ventajas competitivas, va a estar vinculado a la diferenciación entre lo que nosotros conocemos como creatividad e innovación. ¿Qué vendría a ser para ustedes la creatividad? La capacidad de poder resolver un problema de diferentes formas o algo así. Bueno, yo creo que todos ustedes que empezaron esta carrera de ingeniería industrial, todos piensan o ya tienen una idea en desarrollo que hace la cuestión creativa. La cuestión creativa es esa idea que nosotros tenemos en nuestra mente para poder lograr satisfacer la necesidad que nosotros consideramos que todavía no ha sido cubierta, ¿sí? Pero que no la hemos logrado materializar en un proceso productivo, pero esa idea está. Yo, por ejemplo, no sé, pienso que para cubrir una necesidad tendría que haber determinado producto o servicio. Pero como todavía está en el desarrollo intelectual y personal mío, no pasó a ser un estadio de innovación, porque la innovación procura justamente ver ese efecto técnico, es decir, ya está operativo, yo logré materializar esa idea que yo tenía y materializarla en una cuestión operativa con un producto o un servicio final que se esté dando para cumplir esa necesidad que yo había tenido, en esa idea que yo había tenido de manera personal, ¿sí? Entonces ya tiene un efecto social y un efecto técnico, ¿me explico? Esa es la diferencia entre ser creativos e innovadores. Seguramente cada uno de ustedes hoy tiene esa creatividad, muchos de ustedes están motorizando a través de un proceso de incubadora, o están buscando financiamiento y demás, para justamente pasar a este estadio de innovación. Y es justamente entre estas dos que se puede generar esa ventaja competitiva cuando yo digo, bueno, yo tengo esta lapicera, pero yo quiero crear una lapicera que de pronto una vez que se deje de utilizar la tinta, no sé, sea biodegradable, entonces yo la puedo tirar, porque los materiales que he utilizado para la elaboración de esta lapicera hacen que una vez que se gaste la tinta, se degrade todo el envoltorio. Entonces, que no es plástico, no es PPET, sino que va a ser de cartón con, no sé, bueno, ustedes saben más de materiales que yo, así que les voy a dejar ahí. Y ahí va a estar esa ventaja competitiva que va a diferenciar a la lapicera comúnmente hecha de la idea que yo generé con la innovación y el efecto técnico que tuvo la creación de esa lapicera. ¿Me explico? Bueno, acá hay una FEIMEDA que básicamente vuelve a decir lo que yo les acabo de decir, básicamente el carácter individual de la creatividad y la aplicación
y el aspecto social que ya tiene, ¿sí? La innovación, que es cuando yo ya lo ejecuto, así que no vamos a repetir lo mismo, pero sí estaría bueno repasar algunas preguntas. Y creo que al momento en el cual ustedes están en su carrera, ya están todos en un 5º año, ya probablemente la mayoría les quedan 2 o 3 materias para terminar de cursar, y algunos ya están con el proyecto de tesis, ¿no? Entonces, preguntarnos de alguna manera para generar y para poder innovar. ¿Cuáles son las herramientas que de manera individual y colectivo nosotros necesitamos para justamente hacer esa diferenciación de lo más finito, que puede ser esta idea creativa que yo tengo, a lograr materializarla? ¿Sí? Entonces, ¿es el conocimiento que nosotros necesitamos un bien disponible para todos? En una realidad y en una coyuntura actual en la que está sujeto el país, en términos sociales, económicos, políticos y demás. Realmente pareciera ser como que aquella persona que tiene una idea y la pueda llevar y concretar y materializar es como un paso imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque, primero que nada, es muy poco el universo de personas que hoy logran llegar a un 5º año de una carrera de grado, ¿sí? Con la dificultad que hace a una ingeniería, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito mundial, que puede, con ese conocimiento, generar algo nuevo para implementarlo. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de ventajas competitivas, y era un poco lo que les hablaba, ¿por qué nosotros no somos, hay veces, hoy determinados productos que nosotros viajamos y decimos, wow, no puedo creer lo que está acá, y por qué no ingresan a otros países? Realmente los consumidores también, desde este lado, tenemos el conocimiento como para poder diferenciar, por ejemplo, las ventajas competitivas de determinados productos en todos los ámbitos medioambientales. Hay gente que no sabe ni leer una etiqueta, no sabe ni leer una etiqueta nutricional, no estamos hablando de gente analfabeta, ¿sí? Cuando lee la etiqueta no sabe diferenciar, por ejemplo, la información que tiene. Eso es en países como los nuestros. Pero en otros países mucho más avanzados nos tenemos como productos que nos parecen sumamente novedosos. ¿Por qué? Porque también hay determinados consumidores con determinados conocimientos que hoy apuntan a no comprar esta lapicera como de la que nosotros compramos, sino que apuntan a comprar justamente la lapicera que después sea totalmente biodegradable, ¿sí? Y eso un poco apunta a lo que hablamos una vez, la otra vez cuando hablábamos en clase, esto de decir, bueno, yo voy a dar un paseo por la ciudad, y de pronto estoy en Nueva Córdoba, ¿sí? Y veo toda una ciudad iluminada, con senda peatonal, con bicisenda, dentro de todo bastante limpia. Ahora me voy a la periferia de la ciudad, a las salidas y entradas, muchos de ustedes son del interior, las salidas y entradas a nuestra capital, y vemos barrios completamente marginados, sin luz, completamente donde no hay una bicisenda, o sea, la gente anda en bici, anda en carro, donde las calles son de tierra, y donde de pronto está toda la basura tirada por todos lados. Entonces, ahí podemos ver una clara diferenciación entre un consumidor y otro. Entonces, hay productos donde no se venderían directamente porque la gente ni siquiera podría ver la diferenciación entre la lapicera biodegradable y sus beneficios y la lapicera de plástico común, porque a las dos cosas ya saben, cuando dejan de usar, para ellos son basura, ¿sí? Pero no pueden diferenciar entre lo que es una y lo que es la otra. Y por último, bueno, hablamos de la elasticidad del precio de la demanda, que hace también a esto de propensión marginal del consumo. O sea, en países como los nuestros, en donde la realidad hay una gran estratificación social, y por tanto, y cada vez mayor, hay cada vez menos clase media, y una gran brecha entre ricos y pobres. Entonces, cuando nosotros queremos lanzar, por ejemplo, un producto a un mercado con las condiciones como el nuestro, nosotros sabemos que a un precio muy bajo, o justamente con un aumento quizás de un poco de dinero en los bolsillos de cada uno, ya sea por plan, por sueldo, por lo que sea, logra una gran propensión marginal a consumir, mientras que en los sectores más ricos logra una gran propensión marginal a ahorrar, porque el que tiene para todo no gasta en cosas superfluas, ¿sí?
ahorra dinero. El que no tiene para todo, ¿qué va a hacer? Bueno, apenas cobra 2 pesos, ¿sí? Sale y los gasta. Entonces se compra el mejor celular, el mejor, no sé, las mejores zapatillas y demás. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir analizando también en el ámbito social como para ver, ¿sí?, las elecciones de los mercados o hacia dónde nos vamos con determinados bienes o servicios. Bueno, acá les planteo diferentes tipos de innovación. Yo estoy viendo que ya estamos llegando prácticamente a la hora, me copé hablando. ¿Qué tipos de innovaciones podemos encontrar? La del producto, del proceso, marketing, la innovación organizacional y la innovación ad hoc, y todas están ligadas también después, en función de esto, a los procesos de calidad y a las certificaciones que nosotros podemos lograr. Y por último, hago breve mención, si bien ustedes esto ya lo saben mucho mejor que yo, cuando nosotros empezamos hablando del e-commerce, años atrás, era toda una, digamos, una modalidad de comercio completamente nueva, o sea, que es una modalidad cuasi obligatoria para mantenerse vigente en el mercado, más después de la pandemia y del COVID, si hay algo que vino para quedarse es el e-commerce, y se han simplificado un montón de gastos puntualmente con esta estrategia. Y bueno, y básicamente, ¿cuáles son las 4 áreas estratégicas para generar una actividad de e-commerce? Bueno, lo que refiere a la autogestión y a todos los algoritmos que hoy se generan para generar plataformas de e-commerce, la accesibilidad, es decir, que tienen que ser plataformas donde todas las personas puedan acceder, no sean muy pesadas, no contengan muchas imágenes, y demás, lógicamente, cuáles son las pasarelas de pago que voy a tener, y ahí radica mucho la parte de la seguridad, de la seguridad tecnológica, podríamos decir, en cuanto a las plataformas de pago que hoy utilizamos y la confidencialidad de los datos, y lógicamente una cuestión no menor, que es la parte de la logística y los envíos, ¿sí? Que esta quizás yo veo que es el punto más débil de todas las plataformas de e-commerce, ¿sí? Porque cada vez, bueno, hay muchísima más gente que trabaja de manera autónoma para estas actividades de envíos y de logística y demás, pero no siempre cumpliendo con las normativas propiamente dichas establecidas por estas plataformas. Y como actividades, lógicamente, se ha sumado a las plataformas, las redes sociales, que históricamente no estaban y que hoy vemos un gran peso, por ejemplo, en lo que era Instagram y cómo esas redes sociales van cambiando en el paso del tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta respecto a la unidad. Como ya decíamos, una unidad muy amena porque vamos tocando cuestiones que nosotros quizás no las analizamos diariamente desde el punto de vista teórico, pero que ya están completamente naturalizadas, ¿sí?, en nuestra práctica, ¿sí?, social. Y que hoy nos permiten no solamente hacer actividades de comercio internacional, de comercio nacional por estas plataformas, sino también internacional, con la posibilidad de comprar en Noruega y que me llegue dentro de una semana el pedido a Argentina bajo esta modalidad. O sea que son cuestiones muy naturalizadas, pero que está bueno verlas desde el punto de vista teórico para poder entenderlas o para poder generar, lógicamente, y ver cuáles son los huequitos donde nosotros podemos hacer nuestros aportes. ¿Hay alguna duda o consulta? Bueno, entonces ya por la hora los despido. Buenas noches, les agradezco. Yo, como les dije, no los voy a estar viendo, pero les agradezco profundamente este acompañamiento que han ido haciendo conmigo en las clases presenciales y virtuales. La verdad que bueno, fue un año complicado, ya seguramente el año que viene va a ser distinto, pero de corazón les agradezco a todos por el apoyo y el entender las circunstancias que estamos pasando. Ya a partir del martes que viene ya se encuentran con el profe Valeria de manera presencial en todos los encuentros, ¿sí? Buenas noches, y bueno, como les digo, si quieren alguna clase de repaso, me la piden por el mail, así nos programamos. Gracias, profe, buenas noches. Chao, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe.